Ejercicio 28. El valor de x en la ecuación que aparece aquí es... Ya, en este problema, para poder resolverlo, vamos a ver primero los logaritmos y cuáles son sus propiedades. Y también vamos a ver las ecuaciones irracionales, cómo resolverlas, qué significan. Este problema es bien rápido de resolver si tenemos claras las propiedades de los logaritmos. Lamentablemente, cuando uno dice la palabra logaritmo, eso genera pánico a veces en los alumnos. Pero la verdad es que si manejan bien las potencias, van a poder manejar sin problema los logaritmos. Veamos primero qué son y cuáles son sus propiedades. La palabra logaritmo significa literalmente exponente. Esto ya nos ayuda mucho, pues así tenemos claro que cuando trabajamos con logaritmos, estamos trabajando con los exponentes de una expresión. Por definición, si se tiene que a elevado a b es igual a c, se dice que el logaritmo en base a de c es igual a b. ¿Se fijan? El logaritmo es b, o sea, el exponente. Y para que lo recuerden, fíjense que se forma como una especie de círculo, partiendo desde la base. Esto elevado a esto es lo que está adentro. Cuando esta base a no aparece escrita, asumimos siempre que es un 10, una base 10, siempre, ¿ya? Veamos ahora cuáles son las propiedades de los logaritmos. Primera propiedad. ¿Recuerdan qué pasaba con las potencias? Si tienen dudas, revisen el video del ejercicio 24, en donde se explican todas las propiedades de las potencias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos potencias de igual base que se multiplican, los exponentes se suman, ¿cierto? Es por eso que cuando tenemos el logaritmo de una multiplicación, eso es una suma de logaritmos. Ojo, no vayan a confundir esto con el logaritmo de una suma, pues este último no tiene ninguna propiedad. ¿Ya? Veamos un ejemplo. El logaritmo de 21, por ejemplo, lo podemos escribir como el logaritmo de 3 por 7, porque 3 por 7 es 21, ¿cierto? O bien lo vamos a poder escribir como el logaritmo de 3 más el logaritmo de 7. Siguiendo la misma lógica, vamos a la segunda propiedad, ¿ya? La misma lógica de las potencias. El logaritmo de una división es la resta de logaritmos. Veamos un ejemplo. El logaritmo de 3,5 es lo mismo que yo escribo el logaritmo de 7 dividido en 2, ¿cierto? Bueno, esto lo podemos escribir como el logaritmo de 7 menos el logaritmo de 2. Tercera propiedad. ¿Recuerdan qué pasaba cuando teníamos una potencia elevada a otra potencia? Los exponentes se multiplicaban, ¿cierto? Ya, esto es lo mismo, porque esta propiedad de los logaritmos nos recuerda esa. Si tenemos el logaritmo de a elevado a n, esa n pasa para adelante, multiplicando al logaritmo. Pues así quedan las dos potencias, o los dos exponentes, multiplicándose, tal como en la propiedad de las potencias. Veamos un ejemplo. El logaritmo de 3 al cuadrado no es otra cosa que 2 veces el logaritmo de 3. El 2 pasa para adelante. Cuarta propiedad. Como el logaritmo es el exponente, recordemos que nos resulta el número de adentro del logaritmo. Si tenemos el logaritmo en base b de b, eso no es otra cosa que 1. ¿Por qué? Porque ¿a qué número tenemos que elevar la b para que nos dé la misma b? Exacto, a 1. Ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5 es 1, logaritmo en base 3 de 3 es 1 y así, etcétera, etcétera. Quinta propiedad. Como todo número elevado a 0 es 1, salvo el 0, si tienen duda para eso vean el video del ejercicio 20, entonces el logaritmo de cualquier base de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque toda potencia elevada a 0 siempre es 1, ¿recuerdan? Ejemplo, logaritmo en base 5 de 1 es 0, logaritmo en base 3 de 1 es 0 y así, etcétera, etcétera. Sexta propiedad, cambio de bases. Esta propiedad es súper útil. No la vamos a usar en este ejercicio, pero nos vamos a referir a este video cuando sea necesario utilizarla en otros ejercicios, ¿ok? Si tenemos el logaritmo en base a de b, siempre vamos a poder expresarlo como el logaritmo en base c de b, dividido en el logaritmo en base c de a. ¿Cuál va a ser la base c que elegiremos? Va a depender de cada ejercicio, así que cuando tengamos la oportunidad lo vamos a explicar, ¿ya? Ejemplo. El logaritmo en base 3 de 2 es lo mismo que decir el logaritmo en base 5 de 2 dividido en el logaritmo en base 5 de 3. ¿Se fijan? El 2 queda arriba, el 3 queda abajo. Séptima propiedad.
Si tenemos b elevado al logaritmo en base b de x, eso siempre es x. Ejemplo, 7 elevado al logaritmo en base 7 de 5 no es otra cosa que 5. Esta propiedad también va a ser útil en varios casos en los que nos encontraremos un poco pillados. Falta mencionar que los logaritmos solo existen para bases y números positivos. Pues imaginen si elevamos un número positivo a una potencia y nos piden como resultado un número negativo. ¿Se fijan? No existe. En cambio, el logaritmo, es decir, b, puede tomar cualquier valor real. Ejemplo, 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 dividido en 2 elevado a 3, ¿cierto? Es decir, 1/8. Si tienen dudas con respecto a eso, pueden revisar el video del ejercicio 24 donde se explican más las propiedades de las potencias. Ahora expliquemos entonces lo que es una ecuación irracional. Se llaman ecuaciones irracionales a aquellas en donde la incógnita está dentro de una raíz de cualquier índice. Normalmente estas ecuaciones se resuelven elevando esta raíz a la potencia del índice de la raíz. El problema es que esto genera algo impensado, más profundo, que necesitamos explicar, pues nos puede llevar a cometer grandes errores, aunque nuestros desarrollos incluso estén buenos. Y por eso vamos a explicar brevemente lo que es el teorema fundamental del álgebra. Este teorema dice que una ecuación de grado n siempre tiene n soluciones. Es por eso que la ecuación de segundo grado tiene 2 soluciones. O si tenemos una ecuación de grado 4, tendrá 4 soluciones y así, etcétera, etcétera. Dicho esto, el problema de las ecuaciones irracionales es que como tenemos que elevar a ciertas potencias las raíces para poder resolverlas, lo que le estamos cambiando a la ecuación es su grado. Y eso implica que podemos estar, entre comillas, inventando soluciones de la ecuación. Veamos un ejemplo súper sencillo. La raíz de x más 5 es igual a menos 3, ¿ya? Para resolver esto, como tenemos una raíz, vamos a elevar al cuadrado y nos queda que x más 5 es igual a 9, ¿cierto? Entonces x vale 4, ¿cierto? Pues bien, reemplacemos esa solución, el 4, en la ecuación original. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? No sirve, no funciona. ¿Pero por qué? Porque le cambiamos el grado de la ecuación. Es por eso que en realidad esta ecuación no tiene solución. Entonces, aunque encontremos un x en una ecuación irracional, siempre debemos comprobar la solución encontrada, pues puede que esta no sea una solución real de la ecuación original. Ya teniendo todo esto, resolvamos el ejercicio que, como dijimos al principio, es muy corto de resolver. Aplicando la definición del logaritmo, tenemos que 10 elevado a 1 es la raíz de x más 1 dividido en x menos 1. Ahora vamos a elevar al cuadrado para eliminar la raíz. Nos queda que x más 1 dividido en x menos 1 es igual a 100. Multiplicamos cruzado, tenemos que 100 por x menos 1 es igual a x más 1. Entonces 100x menos 100 es igual a x más 1, así que 99x es igual a 101. Finalmente, x vale 101 dividido en 99. Pero ojo, ahora ¿qué tenemos que hacer? Comprobar en la ecuación original, porque acuérdense que podemos estar inventando soluciones. Pero si ustedes se fijan y hacemos la comprobación, sí, se cumple. Así que esta es una solución de la ecuación. Así que nos queda que x vale 101 dividido en 99 y la alternativa correcta es la B.